Mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme, seguirme, por suscribirse, por comentar, por hacer sus comentarios, por siempre a veces hacen preguntas también y gracias por ello. Gracias por seguirnos de todos los sitios, de todos los lugares y disfrutar un poco de las escrituras. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar y veo que lo están haciendo, que bueno, me alegra ese conocimiento a los demás y obviamente puedan edificarse en poder enseñar a Cristo y todos podamos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que empecemos la clase para poder disfrutar y para poder encontrar los misterios que siempre se nos quiere enseñar. Como saben, estamos estudiando este libro que es Doctrina y Convenios. Nos corresponde ya casi la última semana de agosto, estamos del 18 de agosto al 24 de agosto, estamos con el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos corresponde lo que es el episodio 34 que veremos las secciones del 89, Doctrina y Convenios sección 89 al 92. Así que te invito pues que me puedas acompañar, que puedas disfrutar estos capítulos de Doctrina y Convenios y podamos encontrar algunas cosas que queremos para nuestra vida actual. A ver, vamos a recordar qué desea el Señor, qué nos quiere enseñar el Señor. ¿Ok? Así que te invito para que me puedas seguir y me puedas acompañar en este momento, en este tiempo que va a durar la clase. El título de la clase para esta semana es Un principio con promesa, basada en sección 89, versículo 3, que dice, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Fin del versículo. Bueno, ahí podemos ver una familia que está disfrutando unas comidas, una comida saludable, por cierto. Algo que es complicado poder verlo, eso. Es una foto, pues, de un sueño, es una foto ideal. En primer lugar, a los niños no les gustan mucho las verduras. En segundo lugar, comer verduras casi así todos los días, como que no es tan agradable. ¿Verdad? Nos gustan más las frituras, nos gustan más las comidas con grasita, así que vamos a ver un poco de eso trata el día de hoy, que es la clase, un principio con promesa. Ojalá que nos gustase a todos y que les gustase pues sobre todo a los pequeños de la casa. Ojalá, pero a veces no sucede eso. Este versículo que he leído significa que es una verdad pues duradera, que guía nuestras decisiones y nos promete ciertas bendiciones si las obedecemos, ¿verdad? Por eso es un principio con promesa. Esta revelación, más allá de ser una simple lista de prohibiciones, porque muchos lo ven como prohibiciones y todo se prohíbe, mucho más allá de que es una simple lista de prohibiciones, nos enseña sobre el amor, la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Y nos invita pues a buscar los principios que podemos aplicar en nuestras vidas para recibir las bendiciones prometidas. Hoy hablaremos de salud y qué bueno porque todos amamos la salud, aunque a veces no refleje nuestro cuerpo pues la verdadera salud, ¿verdad? A veces nuestro cuerpo no refleja lo que amamos, que es la salud. Así que te invito a que me puedas acompañar. Muchas gracias por acompañarme siempre, por darle like, por darle la manito hacia arriba, por comentar, por eh, agradecer. Perdón, agradecer que te agrada las clases y que lo estás usando para tus clases, para tu familia. De verdad que para mí es un placer poder compartir esto. Vamos a entrar a la clase. Nos tocan cuatro secciones que son la 89, la 90, la 91 y la 92. Cuatro secciones pequeñas que vienen a estar en 3 páginas nada más. Así que yo creo que lo podemos leer todos, podemos disfrutar de ello y podemos aprender fácil, una lectura muy fácil para esta semana y de la cual también nos podemos poner al día si es que estamos atrasados, ¿verdad? Pero yo creo que ya a estas alturas nadie está atrasado porque veo algunos comentarios, hermano, yo ya estoy adelantada o adelantado, yo ya estoy siguiendo otros capítulos y qué bueno. Me alegra porque eso indica que vas a cumplir tu meta de poder leer Doctrina y Convenios en un año. Qué bueno, eso es muy bueno para que puedas saber por lo menos
que lo has leído, y eso es una meta importante porque muchos nos trazamos metas y a veces no lo terminamos. ¿Ok? Así que te felicito por ello. Vamos a entrar a la clase. Hoy veremos la sección 89. Es una sección más conocida por los miembros de la iglesia, muy conocida por los miembros de la iglesia, la sección 89, porque habla de la palabra de sabiduría. Siempre cuando se menciona, a ver, la palabra de sabiduría, pum, de frente, ¿no? Sección 89, sección 89. Es muy conocida, es muy conocida. Se dice que el 22 de febrero de 1833, miren el año, ¿ah? 1833, la iglesia se restauró el 6 de abril de 1830. Ya vamos a cumplir 3 años de restaurada porque todavía estamos el 22 de febrero. Bien, están el 22 de febrero de 1833 sucede esto y les voy a explicar un poquito la historia. El profeta llegó a la sala en que se celebraba la escuela de los profetas. ¿Por qué? Porque meses anteriores el Señor había dicho que se reúnan, que hagan una escuela para poder enseñar y capacitar a todos los líderes. ¿Y quién lo iba a hacer? El profeta. También ha ayudado de algunos líderes superiores o de sus consejeros que él tenía. Entonces él llega a la escuela de los profetas y al abrir la puerta encontró la sala llena pues de humo. ¿Humo de qué? ¿Se estaban incendiando? No, humo de tabaco. Sí, en ese tiempo no existía el cigarro, existía lo que era el tabaco. En esa ocasión, que es lo mismo, ¿verdad? El tabaco se hace el cigarro. En esa ocasión salió de la sala. Él cerró la puerta atrás de sí y luego anunció a los hermanos una nueva revelación sobre el tema de la salud. O sea, ya era imposible un poco pues dar una clase en esa situación. El salón que ustedes ven o la imagen que ustedes ven ahorita en la pantalla es el salón o la escuela de los profetas. Era una habitación pequeña donde entraban cerca de 20 personas. Imagínense ahí todos fumando, imagínense el humo que salía, todos conversaban, todo normal. Pero imagínense todo ese humo. Entonces llega el profeta y sale la humareda, pues, ¿no? Complicado, ¿verdad? Entonces, en base a ello se da esta revelación. Ya estamos en 1833 una vez más. Ahora, ¿quieres saber cómo era el lugar donde funciona pues la escuela de los profetas? Bueno, acá está la foto. Imagina un pequeño cuarto en Kirtland. Ellos estaban en Kirtland, Ohio, en el invierno de 1833. Con mayor razón, es febrero de 1833. Obviamente febrero es un día frío, es un mes frío acá en Estados Unidos, por lo tanto, pues obviamente una forma de calentarse también. Y la costumbre que ellos traían era el fumar tabaco. La última vez hablamos que el Señor había dicho, como les dije, para que hagan la escuela de los profetas, los más grandes líderes estaban siendo capacitados, todos reunidos y liderados pues por el profeta Joseph Smith. Pero el aire pues está cargado de humo, el suelo sobre todo salpicado de escupitajos, el ambiente lleno de energía de hombres devotos, supuestamente eran devotos, pero atrapados en las costumbres de su tiempo. A veces una persona puede ser un gran devoto, pero a veces también esa misma persona que es gran devoto tiene malas costumbres. ¿Por qué? Porque tiene que ir refinándose. Eso hace lo que es la iglesia. La iglesia te va refinando. Quieras o no, tienes que agradecer que en la iglesia encuentras cierta refinación, te guste o no te guste. Te vas a aprender a vestir, por ejemplo, los varones aprendemos a hacer el nudo de la corbata porque antes no se usa o el mundo no lo usa la corbata. ¿Verdad? En cambio, un niñito ya va con corbata, uno de 12 años ya tiene que usar la corbata, la mujercita tiene que aprender a usar su vestido, su faldita, su blusa, cosa que a veces no se hace. Entonces la iglesia te va refinando, ¿no? Vas a una capilla, vas a una iglesia, te vas sentando en una banca, tienes que aprender a sentarte porque no te llegas y te desparramas, aunque todavía hay ciertas costumbres que traemos en casa y llegan gente desparramada y a veces, ¿no? Y creen que pues, están en su sala, en su sofá, y no es así, hay que entender un poco, hay costumbres. Entonces la iglesia te va refinando. La gente en ese tiempo traía costumbres. ¿Qué costumbres? Pues el tabaco, el escupitajo del tabaco, porque el tabaco se chachaba, eso lo llaman algunos lugares, ¿verdad? En algunos lugares, algunos países latinos le dicen chachar, como chachar la coca también. En países de altura, como por ejemplo en Perú, Bolivia, hay muchos países donde se chacha, se ponen un poco de coca en la boca, en el costado del cachete, y lo que viene a ser, y lo chachan, ¿no? Lo van masticando y lo van poniendo a un costadito, es un arte, ¿eh?
Es un arte, lo van chachando, lo van masticando. Esa salivita, obviamente que se crea saliva al masticar, se lo tragan, se lo pasan y la hoja que viene a ser ya masticada lo van poniendo al costado del cachete y van sacando otro poquito de la misma boca, ¿no? Entonces tienes ahí como un bolo en tu boca que vas conversando, la gente está haciendo sus cosas, está chachando, ¿no? Como un chicle. Pero obviamente es asqueroso, ¿verdad? Con todo el respeto a los que lo hacen. No creo que exista alguien que lo haga, pero es desastroso, asqueroso. Con todo el respeto, vuelvo a repetir, de repente tu papá, tu mamá lo hizo hace años, ustedes vieron a un familiar, pero no es agradable por el olor, la forma como se hace. Entonces, en ese tiempo lo hacían no con la coca, ¿verdad? Porque son costumbres latinas. Aquí en Estados Unidos, estamos hablando de 1833, existía el tabaco, pues. El tabaco lo hacían igualito de esa manera y iban escupiendo en el suelo, imagínate. Entonces las costumbres de esa época eran así, como el uso, el alcohol también, el tabaco, se filtraban incluso en estos espacios sagrados. Era normal, ¿ah? O sea, la gente había traído, no se había enseñado la salud, se había enseñado la revelación, se había enseñado de Dios, pero no acerca de la salud. Entonces era normal. La América de los 1820, 1830 era conocida como una república alcohólica, por si acaso. Era muy alcohólica, donde pues el consumo de licor y tabaco era casi universal. Incluso, aquí yo sé que a veces no les va a gustar, pero tengo que decirlo, pues, porque estamos aprendiendo la verdad, incluso entre los religiosos como José Smith, ¿ah? José Smith mismo, como producto de su tiempo, había probado el alcohol en su juventud, lo había probado, no consumía mucho alcohol, pero sí lo había probado, pero el Señor tenía pues un plan mayor. ¿Cuál era? Purificar a su pueblo para prepararlos para su presencia. Pues no me van a llegar con esas costumbres, ¿no? Esas costumbres medias, más que todo antihigiénicas, ¿no? No vas a llegar a la presencia y con esas costumbres, así que te me vas puliendo, le dice al pueblo, a su pueblo, a su gente. El alcohol se comercializaba en todo lugar en Estados Unidos, era un buen negocio, como lo es el día de hoy. El día de hoy también es un buen negocio, no vamos a cerrar los ojos ante ello. Vender alcohol siempre trae beneficios. Era de fácil preparación y la mayoría pues de hombres lo consumía, ¿no? Gente con muy poca educación, en todo lugar se vendía alcohol y la gente se reunía y bebía alcohol. Ustedes han visto las películas del oeste, ¿verdad? Las películas del oeste tratan siempre, hay una cantina y un bar donde está la gente libando, ¿verdad? Lo que es consumiendo alcohol. Ellos bebían en la mañana, a la hora del almuerzo y en la cena, imagínense, 3 veces. Pues no, hombres agricultores, hombres de muy poca educación y obviamente pues que no entendían, no conocían los daños y prejuicios y perjuicios que traía lo que era el alcohol. Por cierto, esto es una costumbre americana también, ¿ah? Hasta el día de hoy, los que viven acá en Estados Unidos no me podrán dejar mentir que obviamente sigue esa costumbre y la costumbre es de poder tomar cerveza. En los varones, sobre todo, que salen del trabajo, al llegar a casa toman una cerveza que está en la refrigeradora, se sientan a mirar la televisión en su sillón y no se diga, pues no se le diga nada, ¿no? Si hay algún deporte todavía, porque se consume más todavía, ¿no? La cultura americana tiene eso, ¿verdad? Con todo el respeto, es muy alcohólica la cultura americana, los países latinos también lo son. Vas al estadio y te venden cerveza, vas a un concierto y te venden cerveza acá en Estados Unidos, es interesante, a un estadio, te venden cerveza, vas al concierto, te venden cerveza, vas al teatro, te venden cerveza, claro, más elegante la cerveza cuando vas a un teatro porque va gente más, entre comillas, fina, más educada, entonces te venden una cerveza más cara, pues más elegante. ¿Verdad? Ya te dan en una copa, por ejemplo, ya no es un vaso ahí como te dan en un estadio o en un concierto. Entonces es increíble, ¿ah? Es increíble cómo se vive ahora la sociedad. Vean los deportes ustedes en la televisión y verán a sus hinchas en la televisión cuando ven a los hinchas, cuando lo enfoca la cámara, pues con su cerveza en mano y se sientan orgullosos. Los fines de semana aquí en Estados Unidos ni se diga, pues la mayoría al salir del trabajo, por ejemplo,
pasan por las gasolineras, por lo que viene a ser las gas station, a comprar, supuestamente a llenar combustible, pero más lo que se llena, llegas, te estacionas ahí en la gasolinera y bajas a comprar, ¿qué? El six pack, pues de cerveza, eh, diferentes marcas, y salen pues orgullosos, el trabajador obviamente que ya recibió su cheque semanal, que viene a ser por lo general pues un hombre de poca instrucción y de trabajo medio. ¿Por qué? Porque obviamente trabaja en la construcción, trabaja en ventas, trabaja algo más de menor, se puede decir, instrucción. Entonces, obviamente, lo único que le queda es libar lo que viene a ser el fin de semana, dedicarse al alcohol, tomar sus cervecitas con sus amigos, como se dice. Y ustedes escuchan en conversación de hombres, eso es normal. Hey, el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Hay unas carnitas, le llaman, lo que viene a ser la comida a la parrilla, al asado. Y obviamente quieren estar escuchando su música a todo sonido, todo volumen, y obviamente con unas cervezas. Esa es la costumbre americana, ¿no? Es la costumbre, no de todos, no de todos. Y no digo que los que tienen dinero no lo hacen, ¿por qué? Porque ellos son más finos, ellos toman ya pues otro tipo, sus vinos, sus whiskies. Es decir, somos una nación alcohólica y al parecer sigue en aumento. Ojo, sigue en aumento. Hermano, ¿y solamente los americanos? No, porque también los latinos, igualito, ¿verdad? Los latinos son muy alcohólicos, somos muy alcohólicos. Digo somos, yo no consumo alcohol, nunca lo he hecho. No me jacto de ello porque cada quien tiene sus costumbres, sus formas de vida. Nunca he participado de ello. Sin embargo, digo, me incluyo siempre como latino, ¿verdad? Como latino digo, no, somos latinos y los latinos pues somos también muy alcohólicos. ¿Y por qué? Porque se consume, ¿por qué? Porque es la idea, darle alcohol al pueblo, es de bajo presupuesto y obviamente lo mantienes ahí sumiso. Es interesante si tú te das cuenta, en toda América Latina, es una, es una comunidad alcohólica, pero, tú míralo al cubano, a los que viven en todas las islas, lo que viene a ser el Caribe, no son alcohólicos. Y por una razón. Yo no digo que no tomen, no digo eso, porque todos participan, sino que no lo son tanto como el latino que viene a ser desde México hasta Chile o Argentina o Uruguay. Sí lo son. ¿Y por qué? Porque en Cuba, miren cómo es la vida, ¿verdad? En Cuba no hay dinero para el alcohol y no vas a encontrar un cubano borracho en Cuba porque no hay dinero, pero sí lo encuentras fumando porque sí se produce lo que es el puro, se produce el tabaco y ellos producen uno de los mejores puros en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso sí, lo puedes encontrar fumando a un cubano, pero no lo encuentras alcohólico o borracho. No digo que no tomen, sí toman, pero no es tanto como el latino, ¿verdad? Es curioso, miren cómo es las costumbres, pues. Esas son las costumbres que nosotros vamos adquiriendo en la vida. Entonces, si en mi familia no se toma, ¿qué aprendo yo? A no tomar. Las probabilidades de consumo para los hijos va a ser mínima. No digo que nunca van a tomar, es muy probable. Pero si el niño mira y crece que su papá no fuma, que su papá no consume el vape, que viene a hacer esos cigarrillos electrónicos, que no se droga, que no toma, las probabilidades que salga ese niño, que crezca ese niño en su adultez, va a ser pues eso, no va a consumir, le va a parecer asqueroso, le va a parecer repugnante consumir eso, no le va a encontrar sentido. La diferencia es que si en el hogar pues se consume, obviamente hay drogas, hay alcohol, hay cigarro, obviamente el niño va a crecer como si fuese algo normal. ¿Por qué? Porque lo vi a mi padre que todo el tiempo tomó y pues porque yo no, ¿verdad? Eso es así la costumbre. Entonces, eso es lo que nos enseña el alcohol, ¿verdad? Vemos en los estadios que la gente con sus cerveza. Entonces llevas al niño, que normalmente se les lleva a los niños que vean el deporte, pero ves al papá, ves al vecino que está consumiendo alcohol. ¿Qué le estás enseñando? Que me voy al estadio a consumir alcohol. Y eso va trascendiendo generación tras generación. Es interesante, ¿eh? Hay que tener
Cuidado ahí. En los tiempos, volviendo a la historia, en los tiempos de José Smith, los élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reunidos en la escuela de los profetas, imagínense, los santos, los espirituales, era un lugar sagrado donde estaban, donde buscaban pues ellos la guía divina para edificar el reino de Dios, ¿verdad? Ellos planificaban, tenían que ver cómo hacer el crecimiento de la iglesia, los reportes que llegaban, los problemas que llegaban, pero todos obviamente tenían sus costumbres de la época. Había un problema grande también que se sumaba. ¿Cuál era? El tabaco. ¿Y por qué? Las pipas, hay que entender esas pipas, todos conocemos las pipas, encendidas, porque tenías que estar encendida, ¿para qué? Para que se vaya cocinando, se vaya triturando el tabaco, de esa forma se hace, encendidas nubes de humo y el constante mascar de tabaco pues llenaban la habitación, ¿no? Todo era humo, encima el tabaco, lo terminaban, iban cocinándose ese tabaquito, lo iban usando, lo escupían, lo metían a la boca, lo escupían y lo botaban pues al qué, al suelo. O sea, totalmente pues sin educación, gente media salvaje, ¿verdad? Imagínate en el suelo, a tu costado, lo tenías ahí escupiendo ahí eso. Era terrible, ¿ah? Terrible, dejando pues un desastre. ¿Y por qué dejaban un desastre? Porque luego venía Emma Smith. Sí, aquí entra Emma Smith, la esposa del profeta José Smith, que tenía que limpiar con frustración. Imagínate, pues dile a tu esposa a ver que limpie toda esa asquerosidad que quedaba el aula o que quedaba el salón. Era terrible. Si no sabes cómo es, te lo explico un poquito más detallado. La práctica de mascar tabaco, mascar se dice masticar, pero es la palabra, el verbo es mascar, se realiza pues colocando, como ya lo mencioné, una porción de tabaco entre la mejilla y las encías o los dientes en el cachete, ¿no? Y se mastica. La nicotina que contiene ese tabaco y otros químicos presentes en el tabaco se absorben a través de la mucosa oral, ¿no? A través de la mucosa que tenemos en el cachete, en la parte interna, ahí se absorbe esa nicotina que tiene los químicos. Y eso pasa pues a la sangre y luego que ya se termina, suelen escupir los jugos producidos pues, por el tabaco debido a la acumulación de la saliva, como les mencioné. Aunque algunos pueden tragarlo, ¿ah? Y sin ir muy lejos, los beisbolistas de esta época, en su mayoría hasta la fecha lo hacen, aunque ya las ciudades están tratando de que mastiquen pues chicle o semillas de girasol, ¿no? Esas semillas que mucha gente le gusta también masticar. No sé por qué les encanta tener algo en la boca. Yo respeto a todos, pero yo no sé por qué. Si no es algo en la boca, tienes la costumbre de tener algo en la boca, deja tu boca tranquila, ¿verdad? Algo es. Tenemos que tener algo. Si no es el tabaco, si no es semillas para masticar, si no es chicle. O sea, yo no entiendo, pero bueno, pues son costumbres, son costumbres. ¿Será porque en mi familia hubo escasez, que yo no tenía la costumbre de ir a cada hora la refrigeradora a estar abriendo? Este, se come, se toma un buen desayuno, luego se toma un buen almuerzo y luego una cena y ya está. Chao, a tu casa, a dormir. Pero estás abriendo a cada rato, ¿qué hay en la refri? ¿Qué hay? ¿Qué me pongo en la boca para masticar? Obviamente, imagínate en ese tiempo, pues el tabaco era una costumbre, un relax, ¿verdad? Lo que sea. Imagínate, era asqueroso. Para mi opinión, es asqueroso. Asquerosísimo, ¿verdad? Diría yo, asquerosísimo. Los dientes, imagínate los dientes, ¿sabes? Te quedaban manchados cuando hablas y con un olor pues fétido. Y encima con el tiempo tus dientes pues están amarillentos, dando un asco y un deterioro total porque malogras el esmalte de tus dientes. El esmalte es la parte blanca de los dientes, lo malogras. Pues, ¿no? ¿Qué dientes te van a durar así? Bueno, volviendo a la historia, yo lo he contado varias veces cómo era la familia Smith. Ok, pobre, con dos hijos, uno adoptado. La familia Smith, me refiero a la familia de Joseph Smith Jr., de que estamos hablando, del profeta José Smith, porque el papá también se llamaba José Smith. Pero, volviendo a la historia, estoy hablando de la familia de José Smith Jr., casado con Emma Smith. Ellos eran pobres, aparte con dos hijos, uno adoptado hasta ese tiempo y uno recién nacido. Con dos hijos perdidos, el esposo a veces estaba o a veces no, encima hacer los quehaceres, una tarea muy difícil. Ahora, ¿te imaginas luego de tus tareas se sumaron pues la de la escuela de los profetas? Ah, me traes más trabajo, José.
decía M. Smith. Los supuestos hombres espirituales, no digo que no lo sean, sino que una cosa es ser espiritual y cavernícola y otra pues es ser un hombre espiritual y educado, ¿verdad? Qué bonito. Pero ser espiritual y cavernícola es complicado. Este no era solo un inconveniente doméstico, era un obstáculo pues para la santidad que el Señor deseaba para su pueblo. Fue en este contexto, en medio de la incomodidad y el desorden, que José Smith, movido por la inquietud de su esposa y su propia reflexión, las quejas de la esposa, y la esposa tenía un genio, bravo, también, Smith ponía mucho orden, se volvió al Señor en oración. Lo que recibió no fue un simple consejo, sino una revelación divina que cambiaría la vida de los santos y resonaría en el mundo hasta nuestros días. La palabra de sabiduría registrada en Doctrina y Convenio, sección 89. Entonces, también tenemos que agradecer un poco a M. Smith, pues al genio de M. Smith hizo que se dé esta palabra de sabiduría. Imagínense, M. Smith que tenía a cargo los hijos, con 2 hijos, pequeñitos, encima tengo tareas, cuidar a los niños, cocinar, buscar la comida. ¿Usted qué creen que hay refri? No hay refri, tengo que ver dónde consigo los alimentos para alimentarte a ti, que eres el profeta, alimentar a los bebés. Ya se nos murió uno, o sea, hay que tener cuidado, tengo que tener mayor cuidado con los bebés, hay que cuidarlos. Encima tengo que ir a limpiar, que supuestamente reciben revelaciones, están en el humo, ahí en el trance, y yo tengo que limpiar todo eso. No, 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 aquí me pones orden, le dijo M. Smith, ¿no? Estoy suponiendo que le dijo eso. Estoy muy seguro que le dijo eso. La sección 89, conocida como la palabra de sabiduría, voy a leer algo de CBD Coltrane. A él lo mencioné la semana pasada, ¿recuerdan? Espero que lo recuerden. CBD Coltrane. Él dijo, cuando la palabra de sabiduría fue presentada por primera vez por el profeta José, había 20 de los 21 que usaban tabaco y todos arrojaron inmediatamente su tabaco y sus pipas al fuego. Fin de la cita. Debemos saber que el mundo al que el Señor reveló la palabra de sabiduría era muy diferente al nuestro, totalmente. ¿Ah? La medicina en esos tiempos no estaba tan avanzada como lo está ahora. Según Brigham Young dijo, cuando se reunían en esta sala después del desayuno, lo primero que hacían era encender sus pipas y mientras fumaban, hablar pues de las grandes cosas del reino y escupir por toda la habitación. En cuanto sacaban la pipa de la boca, masticaban una buena cantidad de tabaco. A menudo, cuando el profeta entraba en la habitación para dar instrucciones a la escuela, se encontraba pues envuelto en una nube de humo de tabaco. Esto y las quejas de su esposa por tener que limpiar un suelo tan sucio hicieron que el profeta reflexionara sobre el asunto y consultara al Señor. Así que vamos a ver esta sección, entramos ya a los primeros versículos, que dice que la revelación comienza con un tono de amor y advertencia, una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes y también para los santos en Sion, dice el versículo 1 que se ha marcado. Aquí el Señor establece que esta guía no es solo para los líderes, sino para todos los que buscan acercarse a Él. Pasamos al versículo 2 y dice que esta revelación es enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción. Hermanito, ¿qué? A ver, atención, atención. La palabra de sabiduría en la sección 89 dice en el versículo 2, una vez más, esta revelación es enviada por vía de salutación. ¿Qué salutación? Para los que no saben, salud. O sea, es enviada por vía de salud, para tu salud, no por mandamiento, dice, ni restricción. Y uno aquí dice, ¿qué? Hermanito, ¿cómo? Me va a dar un ataque. No sea así. Esto no lo había leído, hermano, no había prestado mucha atención, se me pasó. Ahí dice que se dio por salutación, es decir, por salud, y no es mandamiento ni restricción. Lo estoy leyendo clarito, ¿ah? Clarito lo están leyendo. Léanlo, léanlo. Y ahora, entonces, ¿cómo el obispo, hermano? ¿Cómo? Pues, ¿cómo me pregunta a mí si yo cumplo la palabra de sabiduría? ¿Por qué me pregunta? Él no tiene por qué preguntarme si no es un mandamiento. O sea que puedo yo tomar café, puedo tomar té y bebidas alcohólicas o no. ¿Mm? Ahora, ¿cómo explico esto? Bueno, si viviésemos en 1833, es verdad.
no era un mandamiento, no estaba restringido para los sud, pero, pero, no vivimos en ese tiempo. Vemos que no es un decreto rígido, sino un principio con una promesa, y se dio por revelación, y es la palabra de sabiduría. Este enfoque refleja el carácter de Dios. Él no fuerza, sino que invita, ofreciendo bendiciones a quienes eligen obedecer y como nos gusta cuestionar, es decir, preguntar, podríamos preguntar entonces, ¿esto aplica a nosotros? ¿Por qué nos fuerza a no tomar café? Un vinito, una cervecita. ¿Para nosotros tampoco es obligatorio? Es la pregunta. El versículo 3, la promesa es clara, adaptando a la capacidad de los débiles y los más débiles de todos los santos. En un mundo donde las adicciones y los excesos eran comunes, el Señor ofrece un camino accesible para todos, incluso para los más frágiles. Esto nos enseña que la santidad no es solo para los fuertes, sino para cualquiera que esté dispuesto a confiar en Dios. En nuestra era, donde las adicciones modernas atrapan a tantos, esta promesa pues resuena con poder. El Señor provee un camino para todos, sin importar cuán débiles se sientan. Podemos decir que nosotros también somos débiles y nos deben ayudar o no. Algo que debemos saber es que todos los líderes que asistían a la escuela de los profetas eran personas mayores. No eran jovencitos, no habían jovencitos, adolescentes, eran personas mayores y mayores. A ver, cámbiales pues sus costumbres a esas personas mayores que por años han tenido. Indicaría que todos se inactiven. Y al final, ¿qué iba a pasar? Que se quede solo José Smith. El Señor en su misericordia les da tiempo. Así que poco a poco deben cambiar. Es por eso que no es un mandamiento en el momento que se dio. Espero que me estés tomando atención, porque si no va a decir, el hermano dijo, no, y ni yo lo dije, ahí está. Pero en el tiempo que se da, esta revelación no es un mandamiento. Hermanito, pero se está salteando y no ha contestado la pregunta. Eso no es un mandamiento, hermano. Dígame, porque esto yo voy y yo a partir de ahora, pues entonces ya, yo no voy a obedecer la palabra de sabiduría. Vamos por partes. ¿Saben lo que dijo el presidente Hinckley, presidente Gordon B. Hinckley? ¿Sí lo recuerdan, verdad, el presidente? Ok, él fue profeta, dijo. Algunas personas discuten si la palabra de sabiduría es un mandamiento. Yo no necesito discutir, dijo el profeta. En lo que a mí en lo que a mí respeta, ya sea un mandamiento o un consejo, lo que el Señor aconseja se convierte en un mandamiento para Gordon B. Hinckley, dijo el mismo profeta. Espero que lo sea para usted también. Fin de la cita. Poderoso, ¿eh? Bravo también el presidente Hinckley. Poderoso y bravo el presidente. También el consejo que dio el presidente Hinckley es muy interesante. Para mí es un consejo que da el Señor y para mí eso basta, dijo. En otras palabras, para mí eso se convierte en un mandamiento. ¿Mm? Ahora, en el versículo 4, así os dice el Señor. A consecuencia de los males y designios que existen y existirán en los corazones de los hombres conspiradores en los últimos días, os he advertido y prevenido, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. En 1833 nadie, pues en su sano juicio, imaginaba el alcance de las industrias del tabaco, el alcohol o las drogas, ni cómo éstas explotarían la vulnerabilidad humana por ganancias. No existía pues los carteles de la droga, ni las drogas sintéticas, que es un flagelo para ahora, en este tiempo, para los jóvenes. Nadie imaginaba el alcance del alcohol, como la cerveza, que si no hay cerveza no hay diversión, o el tabaco, que ahora ya no es el cigarro, que todavía sigue, en muchos lugares sigue el cigarro, pero ahora ya es el vape. El vape le dicen vape, B o V-A-P-E, o vape, como quieran pronunciar, o el vapi, o vapes,
como gusten pronunciarlo. El nuevo cigarro, pues ese es el cigarrito de moda que gusta a los jóvenes y electrónico, y cuando te pones, obviamente exhalas el humo, tiene olores, o lo exhalas, lo botas, tiene olores agradables y dicen que no hace daño, pero es mucho más adictivo que el cigarro. ¿En qué año se menciona esto? Veamos esta revelación en 1833. Casi 200 años han pasado. Y sin embargo, el Señor vio los males y designios de estos hombres conspiradores y dio esta revelación para proteger a su pueblo. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde las adicciones no solo vienen pues en forma de sustancias, sino también en las redes sociales, comida procesada, que es el mal del siglo, y entretenimiento pues sin fin. La palabra de sabiduría nos invita a ser vigilantes, a discernir entre lo que nutre el cuerpo y el alma y lo que esclaviza. También yo lo he mencionado, como la obesidad, por ejemplo, es un mal del siglo, y eso trae enfermedades como alergias, diabetes, mal del corazón, presión sobre las articulaciones. La gente ya no puede caminar, ¿ah? Y los centros comerciales, en lugar de ayudar para que la gente camine, lo empeoran todavía. ¿Por qué? Porque ponen sillas eléctricas. Sí, las sillas electrónicas, eléctricas, para que no camine. Pues la gente obesa llega, se sienta, agarra su carrito y se va a pasear por todo el centro comercial. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Tienen que llevar o decir, de ese tipo, ¿verdad? Así, pues, mal educamos a la gente de esa manera. Por cierto, ¿sabías que acá en Estados Unidos los niños cuando van a la escuela tienen que llevar su hoja de alergias o decir qué alergias sufren? ¿Sabías eso? Bueno, es decir, las maestras tienen que saber las alergias que tienen sus niños para casos de emergencia. Claro que los americanos dicen que es modernidad. Es modernidad llevar tu hoja de alergias. A ver, imagínate, qué moderno que eres. ¿Dónde se ha visto, pues, en los países latinos que se haga eso? ¿Mm? ¿Dónde? A ver, que levante la mano un latino que tenga alergia a su hijo. Jamás, jamás. Y no digo que los niños latinos sean mejores, que no tengan alergias. Tienen alergias, pero si lo tienen, tienes que aprender a convivir con eso. Y nadie está enterado, ¿eh? De que sufren alergias. Tú llegas, niñito, si llegas con la mamá y le dices, miss o señorita o profesora, le dejo acá a mi hijito por si acaso tiene alergia, qué sé yo, pues al cacahuate, al polvo. Ah, qué bien, pasa nomás. Importancia le da. O sea, es normal eso. Y la profesora lo sabrá, pero también se le va a olvidar. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el niño latino no sufre tanto de alergias? Esto es ¿por qué? Por el sistema inmunológico, por si acaso toma nota, por el sistema inmunológico. Al ingerir, toma nota para que aprendas, pues, si no lo sabías. Al ingerir tanta comida procesada, tanto químico, alteras tu sistema inmunológico. Y lo que es algo inofensivo para uno, para el que tiene su sistema inmunológico alterado, se convierte en alergia. Ah, que no lo sabías. ¿Cuál es la solución? Comer más sano. Dejar de comer tanta comida procesada. Eso es salud. Eso es palabra de sabiduría. Eso es ser sabio. Aprendes, ¿verdad? Hemos aprendido, estamos aprendiendo. El Señor es específico sobre lo que debemos evitar. Bebidas fuertes, dice el versículo 5, que vienen a ser ¿qué? Los licores destilados, el tabaco y bebidas calientes, dice el versículo 9, que vienen a ser interpretadas por los profetas como el té y el café. Así dijo el profeta José Smith cuando le preguntaron a qué se refería con bebidas calientes. Le preguntaron, ¿ah? Ahí estás diciendo bebidas calientes. Sí, es el té y el café. Así lo dijo clarito. Así que no hay vuelta que darle. No que, hermano, que yo no tomo cosas calientes como un mate. No, 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 no. El profeta dijo té y café. Así que no hay vuelta que darle. Estos no son solo consejos prácticos, son límites espirituales. En ese tiempo el tabaco era visto como un hábito común, incluso medicinal, decían algunos todavía, me imagínense. Siempre le encuentran cosas, siempre, siempre. Métete eso en la cabeza, siempre le van a encontrar justificación. En ese tiempo decían que el tabaco era medicinal. A ver,
Obviamente sin base, pues sí lo decían y la gente encuentra y le justifica, "Ah, por eso yo consumo". Ah, pues bueno. Sin embargo, el Señor, con visión pues divina, declaró que no es bueno ni para el vientre ni para el hombre. Décadas después, la ciencia confirmó los efectos devastadores tabaco, del tabaco, validando la sabiduría profética de esta revelación. El cáncer lo dice, mucha gente pues muere de cáncer por el tabaco. El tabaco, el cigarro es un flagelo para la sociedad. ¿Ah? Todos hemos visto cómo ha ido cambiando el cigarro también. Hace años la gente fumaba en cualquier lugar, ¿verdad? Ustedes somos de esa época todavía, donde fumaban en cualquier lugar y no estaba prohibido. Es más, fumar era un estilo de vida, ¿no? Salías con tu cigarrito en los dos dedos y te da otro estatus. Luego dijeron que no se podía fumar en lugares cerrados, porque eso perjudicaba pues el humo a los demás. Luego las cajetillas de cigarro pusieron imágenes para que la gente no fume. ¿No? ¿Te recuerdan? Ustedes han visto de repente cuando hemos ido a los supermercados, se ha puesto en las cajetillas de los cigarros imágenes desastrosas de lo que ocasiona el tabaco o el cigarro para que la gente no fume, como ven ustedes ahí en la imagen. Imágenes con cáncer a la boca, con dientes deteriorados, fumar causa gangrena, causa infartos, muchísimos males. ¿Y por qué? Porque alteras tu sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque ingieres pues químicos. Esto es lo que debemos entender. El químico altera el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Por cierto, no soy médico, pero es lo básico en medicina. Esto no se necesita ser médico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es el sistema de defensa natural del cuerpo contra las infecciones y enfermedades. Si tu sistema inmunológico está muy bueno, vas a prevenir las infecciones, las enfermedades. Si el sistema inmunológico está alterado por estos químicos, no sabe pues cómo defenderte o si está débil, te vas a enfermar. Simple y claro. Imagínate todo lo que consumen cigarro. Mira, ahí están pues, dientes amarillos, los dientes destrozados, llagas en las bocas, cáncer al pie, a cangrena, dice que te puede dar, ahí el pie diabético. Es terrible. ¿No? Ahora, yo te decía que no hablo mal de mis amigos cubanos, ni bien ni mal, solamente digo lo que es las noticias o lo que es la realidad. Te dije que ellos no consumen alcohol, ¿verdad? Pero sí consumen ¿qué? El tabaco, fuman mucho. Y la mayoría que tú vas a ver, los vas a ver dientes blanquitos. Pero hermano, ¿tienen dientes blancos? Claro, porque no saben parte dental. Ya se pusieron sus carillas o se han hecho blanqueamientos, o sea, tienen postizos los dientes y todo lo vas a ver dientes blanquitos, pero brillan sus dientes. Y eso jamás va a suceder, pues, ¿no? Eso es ya porque has deteriorado tus dientes. Y te has puesto ahí dientes postizos o dientes carillas, le llaman, en los dientes. ¿Eh? Así que, ¿por qué? Destrozado los dientes. Obviamente ya vienes a Estados Unidos, te das cuenta que tienes los dientes destrozados y te ves mal. Entonces, obviamente, quieres verte mejor. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. En nuestra época, estas instrucciones nos desafían a preguntarnos qué sustancias o hábitos modernos podrían estar dañando nuestro cuerpo, que es un templo sagrado. La palabra de sabiduría no solo prohíbe, nos libera, nos invita a soltar las cadenas de la adicción y a buscar pues claridad mental y espiritual para escuchar la voz del Espíritu. El versículo 9 habla de las bebidas calientes, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 9. El mundo actual ve normal el tomar café y té, sobre todo el café, lo cual para muchos es muy, muy adictivo. ¿Eh? También sabemos que el café contiene la cafeína y el té la teína. Ambos productos crean adicción. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, lo que puede pues aumentar el estado de alerta, también reduce la fatiga y mejorar el estado de ánimo. Es decir, es óptimo para ser tomado en la mañana, para despertar, dice. Pero también surge la pregunta, ¿por qué necesitas? Es lo que, a ver, a los que toman café, pues, ¿no? Y cuando te dicen, no, yo tengo que tomar un café en la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas despertar o tener ánimos en la mañana? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tú tienes que tomar café para despertar? ¿Qué? ¿No estás despierto? ¿Estás sonámbulo entonces?
¿Por qué tienes que tener ánimos en la mañana? Si tú un ser humano normal duerme, se levanta con ánimos. Supuestamente has descansado, has dormido y te levantas y necesitas un estimulante para despertar. O sea, hey, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta que algo no anda bien en tu organismo? Si analizas un poquito nomás, solo un poquito, tomar café o té en la mañana, ¿en qué te alimenta? ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo es alterando tu sistema nervioso? Esto te puede llevar al insomnio. ¿Sabías, mi amigo, toma nota, que en el mundo muchísima, por no decir miles y millones, toma nota eso, de gente sufre de insomnio? Es decir, que la gente no puede dormir. Con todo yo el respeto del mundo para los que sufren de insomnio, pero yo duermo profundamente. Yo sí duermo riquísimo. Y donde sea, yo sí pongo cabeza y duermo. En un minuto nomás me duermo cuando me acuesto. Yo sí. Mi sistema nervioso no está alterado. Está plácidamente. Y eso, de verdad, que es salud. Dormir ahora es salud. Mucha gente no puede dormir. La cafeína te va a producir ansiedad, nerviosismo, agitación. Tu sistema nervioso lo altera. Muchísima gente vive con ansiedad. Son ansiosas, es decir, no se controlan. Muchos son nerviosos, es decir, no encuentran calma. Y muchos también viven agitados. No encuentran la calma y la paz en la vida. ¿Queremos vivir así? Yo agradezco a mi familia que en mi hogar nunca tomamos café ni té. Y eso, y lo cuento, yo casi no hablo de mi familia, ¿verdad? Por no estar echándome logros o lauros hacia mí. Pero yo lo cuento esto, ¿por qué? Porque en mi familia tenían, la familia de mi familia, tenían terrenos que se sembraba café. Y a veces llegaba a la casa café en sacos, en grano puro, y llegaba. Y olía, toda la casa olía a café, pero nunca lo tomamos. ¿Mm? Yo recuerdo que mi madre decía, el café es agua y no alimenta, en nada. Claro que huele rico, ¿verdad? Pero de olor no nos alimentamos. Así que cuidémonos, amemos nuestra salud. ¿Qué edad tienes, mi amigo? ¿Cómo está tu salud? Cuídate, mi hermano. La salud es oro puro. La salud es oro puro. Seguimos avanzando y dice que la revelación no solo dice que hay que evitar, sino que celebra lo que Dios ha dispuesto, todas las hierbas saludables, dice el versículo 10. La mayoría que venimos de países latinos sabemos que hay muchas hierbas que curan, sabemos que muchas plantas curan y también son medicina para la mejoría de nuestros cuerpos. Muchos usan la sábila, por ejemplo, la sábila, como un buen remedio en varios usos para la piel, por ejemplo. El versículo 11 dice cada hierba y fruta en su sazón. Sabemos que la mejor alimentación son las verduras, las frutas. Ignorarlas ya es absurdo. Debemos siempre tenerlas en nuestra mesa. Debe ser siempre parte de nuestra salud o de nuestro menú diario. El consejo sobre la carne dice usarla con moderación y preferiblemente en tiempos de invierno o de frío o de hambre. Eso refleja un principio de equilibrio. En la América del siglo XIX, el consumo, me refiero en la América o en Estados Unidos de ese tiempo, el consumo excesivo de carne era común. Claro, pues el invierno era normal comer carne y demasiada carne. Pero el Señor nos enseña a ser buenos administradores de la creación también. Era un medio de supervivencia, pero no se respetaba ya la vida animal y no se usaban los recursos con cuidado. Hoy, cuando enfrentamos crisis ambientales y debates sobre la sostenibilidad, este consejo nos llama a reflexionar sobre nuestro impacto en la tierra y a vivir con intención y con moderación, dice el versículo 12. Es verdad que somos carnívoros, ¿verdad? Nosotros todos somos carnívoros, pero siempre pues usemos la moderación. Comamos carne, pero moderadamente. El Señor quiere que nuestro menú sea variado.
Matar animales para la alimentación de las personas, el Señor lo permite. Y también debemos saber que matar animales por deporte no es la vida de un santo de los últimos días. Es decir, no es permitido por el Señor. Luego habla de lo bueno que son los granos para el hombre y para los animales. El clímax, lo máximo de la revelación son sus promesas y está en el versículo 18. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Esta frase es muy conocida para nosotros y también lo encontramos en Proverbios capítulo 3 versículo 8. ¿Por qué el ombligo? El ombligo como centro del cuerpo representa pues la vitalidad y la fuerza interior. Y médula en los huesos se asocia con la fortaleza y la salud del sistema óseo, reforzando la idea de bienestar completo. En resumen, si obedeces, vas a estar sano en tu interior y en tu exterior. Por cierto, en esta revelación no se menciona a las colas, es decir, cuando digo colas me refiero a las gaseosas, es decir, no se menciona porque no existía, pero se debe o no tomar. Si lo tomas no es ir contra los mandamientos. Ha dicho la iglesia, yo no lo digo. Sí, si tú tomas las colas, las gaseosas, no es ir contra los mandamientos. Así ha dicho la iglesia, o sea, puedes consumirlo. Pero la pregunta es, a estas alturas de la vida, si tomas gaseosas, obvio que tu azúcar se va a elevar y vas a ser propenso a tener diabetes. Así que mejor evítalas. El versículo 19 dice que al obedecer esta ley hallaremos sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aún tesoros escondidos. Dice, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no desmayarán, dice el versículo 20. Estas no son solo bendiciones físicas, son dones espirituales, la claridad mental para recibir revelación, la fortaleza para soportar pruebas y la protección divina contra el ángel destructor. Son promesas que resuenan en un mundo lleno de distracciones y peligros. Imagina a un joven enfrentando la presión de las adicciones modernas o a una madre luchando por mantener la paz en un hogar caótico. La palabra de sabiduría les ofrece no solo salud, sino la capacidad de correr y no cansarse en sus desafíos, de encontrar tesoros escondidos, de conocimiento divino que los guíe. Es un recordatorio de que obedecer a Dios no es una carga, sino una fuente de poder y propósito. La palabra de sabiduría nos recuerda que nuestro cuerpo es un regalo divino, mi amigo, un instrumento para cumplir nuestro propósito eterno. En un mundo que glorifica el exceso y la gratificación instantánea, debemos tratar nuestros cuerpos con reverencia, cuidándolos como templos donde el Espíritu puede morar. Hay que cuidarse, hay que amarse. Parece que nadie quiere ya su cuerpo. No queremos destruir el cuerpo. Esta revelación nos enseña a usar los dones de la tierra con prudencia. Esto se aplica no solo a la comida, sino a cómo usamos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra atención. En una era de sobreabundancia digital, parece que fuese la última vez que vamos a comer. ¿Se han dado cuenta cuando uno come? Ya, qué bárbaro, ¿no? También llega, parece que fuera la última vez, ya me estoy despidiendo de este mundo, esta es mi última comida. Comemos con una desesperación descontrolada, originando sobrepeso en nosotros. Estados Unidos es conocido por eso, por la gente con sobrepeso. Pero como todo se imita, los demás países pues también tienen ya sobrepeso. Tenemos que cuidar nuestra salud. A veces llegan a nuestros barrios gente con buena salud, mucho mejor que la nuestra. Y pareciese que esa gente que llega al barrio, los nuevos, ellos parecen que cumplen la palabra de sabiduría y que nosotros no cumplimos la palabra de sabiduría. Hagamos un poco de deporte para mejorar nuestro físico. Nuestro cuerpo nos agradecerá que lleguemos a la vejez con salud. La palabra de sabiduría es un convenio vivo
que se adapta a las necesidades de cada época. Los profetas modernos han aclarado su aplicación, como la prohibición de vaping. ¿Es el vape que te digo, o sea, en el consumo se le dice el vaping, o la marihuana recreativa. Esto nos enseña a buscar la guía continua de los profetas vivientes, confiando en que el Señor ajustará sus mandamientos, obviamente para protegernos. Si estás oyendo y dices que es vaping y no lo sabes, qué bueno, mi amigo, porque son modernidades. El vape es un instrumento que ahora usan porque ya no usan el cigarro, como lo he mencionado. Es muchísimo más adictivo que el cigarro, pero huele rico. Es lo peor, ¿eh? Huele rico todavía y crea más adicción. En un mundo que nos tienta con excesos y distracciones, el Señor nos ofrece un camino mejor. ¿Qué? Un cuerpo sano, una mente clara y un espíritu preparado para recibir sus bendiciones. Que podamos, como promete el Señor, correr y no cansarnos, y encontrar esos tesoros escondidos que Él tiene reservados para los fieles. El versículo 21 es una promesa para los santos obedientes. El ángel destructor pasará y no nos matará, dice el versículo 21. Gran promesa. Ahora, lo que debemos saber es que la revelación no les dio a José Smith, a sus seguidores ni a sus familiares lo que querían oír. Muchos hombres de la iglesia consumían tabaco. Cuando se enteró Emma Smith, saltó pues en un pie y estaba muy feliz por toda la casa por la revelación. Por fin dijo, ya no van a ensuciar el salón, ya no voy a limpiar su suciedad. Ya era hora. Pero luego ella leyó la revelación y debemos saber que Emma Smith tomaba café y tomaba té. Ya te imaginas cómo se puso, ¿verdad? A José le gustaba el whisky, pero era momento para dejarlo. Todos los miembros consumían más carne de la necesaria, así que tenían que controlarse. La revelación no era lo que querían oír, era la sabiduría que necesitaban oír. Ahora que has oído esta revelación, ¿lo aceptas como sabiduría para tu vida también o no? Y seguro estás pensando, si es, hermano, y no me dijo si es o no es mandamiento para poder cumplir. Bueno, te voy a contar. Y aquí lo sale, mira. Toma nota. ¡Pum! Salió. ¿Qué dice ahí? En 1851, por eso lo pongo grandote, para que no digas, no, no dijo. El presidente Brigham Young, ya no estaba el profeta José Smith, el presidente Brigham Young propuso a la Conferencia General de la Iglesia que todos los santos se comprometieran formalmente a guardar la palabra de sabiduría. Esta promesa fue apoyada unánimemente por los miembros de la Iglesia y desde ese día, es decir, desde 1851, los miembros, por revelación, ha sido un mandamiento obligatorio para todos los miembros de la Iglesia. Así que es un mandamiento, sí, mi amigo, en este tiempo es un mandamiento para la iglesia. Ta, 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 ta. Así que a cumplir la palabra de sabiduría. Ahora pasamos a la sección 90, conocida como los oráculos de Dios. Veamos de qué trata. No olvidemos que nadie tenía más de 2 años y medio más o menos de experiencia como miembros de la iglesia, ¿verdad? Es decir, todos eran nuevos. ¿Por qué? Porque la iglesia se había restaurado en 1830 y ahora estaba en 1833. 2 años y medio más o menos todos tenían de antigüedad en la iglesia. El más antiguo de la iglesia tenía 2 años y medio. Era muy poco tiempo a eso. Hay que sumarle que no había manuales y que recién poco a poco se iban adecuando. Debemos recordar que pasar del cristianismo sectario, que la mayoría era, que habían sido los pioneros a la obediencia celestial y a la organización, en solo un par de años era una tarea muy difícil, muy ardua, muy complicada, incluso para las grandes almas o líderes que fueron atraídas por el profeta. ¿Recuerdas cuando te uniste a la iglesia, mi amigo? A los 2 años y medio, ¿cómo eras? ¿Ya sabías todo? Como una hermana en una clase dijo que tenía más de 50 años de miembro, pero de los cuales unos 5 años de full miembro, porque el resto de tiempo a veces iba y a veces no iba a la iglesia, dijo. Pero con 2 años y medio en la iglesia, la pregunta es, ¿en ese tiempo sabían cómo comportarse? En febrero fue la revelación anterior, la sección 89. Ahora en Kirtland estaban construyendo un templo, un acto de fe en medio de la pobreza.
Es la historia. En Missouri, los intentos de establecer Sion se veían amenazados por conflictos con los colonos locales. José Smith, con solo 27 años, era el profeta. La primera presidencia formada por José y sus consejeros, que eran Sidney Rigdon y Frederick Williams, necesitaba dirección divina para organizar el liderazgo y avanzar en la obra. La revelación de Doctrina y Convenios, la sección 90, llegó como respuesta a estas necesidades. Esta revelación marcó un hito en la organización de la Iglesia, clarificando las llaves del sacerdocio y sentando las bases para la obra misional y la traducción de las Escrituras. En esta sección se llamará a la primera presidencia, es decir, José Smith, presidente, y sus consejeros Sidney Rigdon y Frederick Williams como consejeros. Eso trata la sección 90. Desde 1833, el término presidencia del sumo sacerdocio se ha utilizado como sinónimo de término primera presidencia de la iglesia. Eso veremos a continuación, que dice en el versículo 1, empieza con unas palabras que son un consuelo personal para José. Un recordatorio universal, el Señor llama líderes imperfectos, pero los refina a través de su gracia. Le dice en el versículo 1, te son perdonados tus pecados. En un mundo donde los líderes a menudo son juzgados sin piedad, este versículo nos enseña que Dios ve el corazón, perdona y capacita a quienes Él llama. El versículo 3 declara que las llaves de este reino nunca serán quitadas de José mientras viva si permanece fiel. Estas llaves son la autoridad del sacerdocio para dirigir la iglesia. Son el fundamento de la obra de Dios. Esto es un recordatorio de que el Señor ha establecido un orden divino. Las llaves del sacerdocio ahora sostenidas por el profeta Nelson, el profeta viviente, garantizan que la iglesia nunca se desviará. Hacemos un alto para explicar un poquito más, porque quizás veo o presiento o siento en sus comentarios que a muchos les gusta la historia. Y qué bueno, porque así van aprendiendo más. José Smith es uno de los profetas. Aquí viene la historia un poco más que te la profundizo para que aprendas. José Smith es uno de los profetas que más más visitas de ángeles ha tenido en la historia. Muchos ángeles le ministraron. ¿Quiénes? Moroni, Pedro, Santiago, Juan el Bautista, Moisés, etc. Pero todos los que lo visitaron eran por un motivo. Ahora, hermano, las llaves de este reino que se menciona le fueron entregadas por Pedro, Santiago y Juan, como dice el versículo 3. No. Voy a explicar para que se pueda entender más. Antes tuvo él, José Smith, la visita de Juan el Bautista, quien le confirió el sacerdocio arónico y le entregó las llaves del ministerio de ángeles. ¿Recuerdan? Es decir, los ángeles ministren a los hombres. Esa es la llave del ministerio de ángeles, que los ángeles ministren a los hombres. Las llaves del arrepentimiento le entregó Juan el Bautista, del bautismo para la remisión de pecados. Es por eso que los bautizos en la actualidad lo pueden hacer los del sacerdocio arónico. Las llaves son las que hacen que se puedan hacer esa obra. Otro ejemplo, un jovencito de 12 años tiene el sacerdocio arónico, pero no puede bautizar. ¿Y por qué? Porque no se le delega las llaves que las tiene el líder, que ¿quién es? El obispo. El obispo delega esta autoridad a un presbítero para que efectúe el bautismo. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Y Moroni tuvo las llaves del registro del palo de Efraín, que es el libro de Mormón que se le entregó a José Smith. Por eso que Moroni, después que se imprime el libro de Mormón, ya no lo visita más. Ya no lo visita después a José Smith. Ya no había sentido. ¿Para qué te visito si ya tú ya sacaste a luz el libro de Mormón? Se acabó mi trabajo. Goodbye, José Smith, me voy. Ahora, debemos saber que José Smith era un profeta, es cierto, pero un hombre puede ser un profeta y sin embargo no tener autoridad para administrar el sacerdocio. Eso debe quedar claro. En el mundo pueden haber profetas y profetas verdaderos. Es más, pueden tener el espíritu de profecía y profetizar, pero no tienen autoridad para administrar el sacerdocio.
Ahora, cuando Pedro, Santiago y Juan se le aparecieron a José Smith, se le dio el sacerdocio de Melquisedec y se le entregó las llaves. Estas llaves son la autoridad para dirigir la obra del sacerdocio en la tierra. Otro ejemplo voy a poner para que se entienda. Tu esposo, tu papá o tu esposo o tu hermano tienen el sacerdocio de Melquisedec, pero no tienen las llaves de presidir el templo, por ejemplo. No tiene las llaves de presidir una estaca, por ejemplo. Salvo que sea presidente de estaca, ¿verdad? Entonces, José Smith estaba recibiendo poco a poco todas las llaves del reino. Más adelante recibiría de Moisés, que se le va a aparecer, va a recibir las llaves del recogimiento de Israel. Más adelante tendrá la visita de Elías y que recibirá las llaves del convenio abrámico. Más adelante tendrá la visita de Elías el profeta. ¿Y qué recibirá? Que restauró el poder para sellar, que es esencial para la obra de la salvación de los últimos días. Es decir, todas las llaves las recibió en su plenitud y ahora las tiene el profeta y los apóstoles. Ejemplo, si llegase un apóstol a tu estaca y decide, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho eso, por eso yo lo menciono. Si llegase un apóstol a tu estaca y decide unir dos estacas o tres estacas, amén, se hace. El apóstol no pide permiso a nadie. ¿Y por qué? Porque tiene las llaves. En cambio, un 70 no puede. Tiene que pedir permiso. Tiene que pedir autorización y luego, pero luego, le dicen que no. No, él tiene que pedir muchos permisos. No, pues ya eso llega un apóstol. Espero que ahora se haya entendido. Las llaves del reino. Estas llaves las tiene el profeta y sus apóstoles se le entrega siempre cuando se llama un nuevo apóstol. Cada vez que se llama un nuevo apóstol se le entrega todas las llaves. Estoy hablando de antes, ¿eh? En las conferencias, estoy hablando de antes lo que voy a decir ahorita. En las conferencias generales siempre iba la primera presidencia y los apóstoles, pero no iba uno no iba, se turnaban. Ahora te toca a ti, tú no vas, ahora te toca a ti, tú no vas. ¿Por qué no iba uno? Por si acaso pasase algo, no podían estar todos juntos expuestos. Se perdían las llaves, porque son las llaves que tienen que estar en la tierra. Pero ya creo que eso ha ido cambiando ahora. Ahora creo que ya ha cambiado y ahora sí ya van todos juntos porque ya hay más seguridad, ¿verdad? Pero antes era, hey, no vayas tú, uno se quedaba, uno se iba a otro lado y todos iban, por si acaso pasase algo a los apóstoles, bueno, él se quedaba con todas las llaves. Así era antes. Ahora, como te gusta un poco más de historia y como muchos están aprendiendo, te voy a decir algo que no te lo cuentan en otro lado. Esto no se dice mucho y no se dice porque no lo sabe. Bueno, toma nota, pues en el versículo 4 dice que las llaves del reino nunca le serán quitadas mientras estés en el mundo, es decir, vivo, ni tampoco en el venidero. Ah, Explícame pues, a ver, los que tienen años de años en la iglesia. ¿Cómo explicarías este versículo? Bueno, yo te lo explico para que sepas, porque te gusta el canal y porque te gusta un poco de historia. Te lo explico. José Smith y sus consejeros retienen las llaves de la presidencia también en el día de hoy en el otro mundo. El profeta no renunció a estas llaves cuando fue martirizado. Las llevó consigo al mundo de los espíritus. Es decir, cuando muramos vamos a poder conversar con el profeta. No se va a poder porque estará muy ocupado, porque es el presidente del sumo sacerdocio. Mucho trabajo, son millones de millones, así que va a ser difícil poder conversar con él. Salvo que te guste el libro de Mormón, te guste la primera visión y lo prediques, así le puedes decir, mire, presidente José o Joseph, yo testifiqué a miles, bueno, a cientos, bueno, a decenas, bueno, a mi familia aunque sea. Bueno, yo tuve la intención de predicar. Ahí será pues el día. Así que, por lo menos, sal al frente, mi amigo, a dar tu testimonio. Por ahí empieza. Pero no cuentes historias, sino testifica del profeta, del libro de Mormón y de Cristo.
Esto siempre lo he contado yo. En el otro lado, es decir, en el mundo de los espíritus, van a necesitar enseñar el Evangelio. Y el que preside es el profeta José Smith, porque tiene todas las llaves. Ahora, por cierto, siempre van a necesitar también enseñar el Evangelio, ¿verdad? Porque llegan nuevos espíritus que no conocen el Evangelio. Y adivinen qué. Yo les cuento, yo les digo la verdad. Yo me apunto cuando esté en el otro lado. De frente les voy a decir que si puedo enseñar, que si yo puedo enseñar, son los últimos méritos, pues ¿qué voy a hacer? Me estoy jugando mi salvación. Yo me presento ahí, levanto mi mano, yo puedo enseñar. En el milenio también van a querer maestros. Y yo me voy a presentar también, voy a estar al frente. Si preguntan, por si acaso, ¿quién quiere enseñar a 100,000? Yo levanto mi mano. Estaré con nervios ahí, nervioso, todo, pero temblando, pero yo lo intento. Es salvación, mi amigo. Por cierto, si en el milenio, como ya estamos resucitados y se puede comer, van a necesitar cocineros, ¿sí o no? Los grandes líderes, pues todos comen. Y como yo soy peruano y dicen que la comida peruana es rica, también me ofrezco yo de cocinero, ahí les llevo comida peruana. Así que de estar, tengo yo que estar ahí. Yo no, yo voy a tratar de estar ahí. Todos yo creo que vamos a tratar, así que a prepararse. Esto es broma, ¿verdad? Ahora, en el versículo 4 dice que por conducto de José se daría los oráculos a otros, es decir, transferir las llaves. Más adelante se llamará el quórum de los 12. Por ahora se ha llamado a la primera presidencia. ¿Y qué pasó cuando murió el profeta? Se cuenta la siguiente historia. Lo voy a comentar. 2 semanas y media después de la muerte del profeta, 2 semanas y media después, casi más de 18 o 20 días, el presidente Young, el presidente Brigham Young, mientras visitaba a un miembro en Massachusetts, se enteró de la terrible noticia. Él recordó, después de enterarse de la muerte de José Smith, él experimentó un dolor de cabeza tan severo que las lágrimas llegaron a sus ojos. Con la muerte de José y Hiram Smith, recordó que él se preguntó, ¿se ha quitado el sacerdocio de la tierra? En los momentos siguientes, la organización de la iglesia pasó por la mente del presidente Young. Y entonces el pensamiento contundente le llegó como una palmada. Las llaves del reino están aquí con la iglesia. Cuando él regresó a Nabú, una congregación formalmente organizada en varios oficios del sacerdocio sostenía el quórum de los 12 apóstoles como la autoridad que presidía la iglesia. Un acto que sostenía Brigham Young, presidente del quórum, como líder de la iglesia. Es decir, estas llaves del reino habían pasado al quórum de los 12 apóstoles. El versículo 5 es una advertencia a cómo recibir a los oráculos que son los profetas. No son juegos sus enseñanzas o mensajes. Tenemos que aceptarlos y obedecer. Cada 6 meses, por ejemplo, los oráculos de la iglesia, que vienen a ser las autoridades, los profetas, nos comparten sus mensajes y nosotros tenemos que estar pendiente de lo que nos pidan. El señor confina a Sidney Rigdon y Frederick Williams como consejeros de la primera presidencia, declarando que son iguales contigo en la posición de las llaves. Esto no significa que tengan la misma autoridad que el profeta, sino que comparten la responsabilidad de dirigir bajo su liderazgo. Luego se habla de la escuela de los profetas que ha mandado organizar, dice el versículo 7. Debían estudiar las lenguas, los idiomas, los pueblos, las guerras, las perplejidades de las naciones. Parece que no había límite en el conocimiento necesario para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hay que saber que los primeros misioneros salieron sin nada de conocimiento, es decir, predicaban de acuerdo a lo que les decía el Espíritu, habían ido sin capacitación. Los registros dicen que entraban en la mañana y terminaban a altas horas o a últimas horas de la tarde. Hace años yo recuerdo capacitaciones parecidas. Yo las tuve, por ejemplo. Yo era joven en la iglesia y es donde yo aprendí. Doy gracias por esas capacitaciones, yo sinceramente. Antes de una conferencia de Destaca, por ejemplo, yo les cuento, nos reunían desde el sábado en la mañana, puro liderismo. Presidencia de Destaca estaba reunido ahí el sábado en la mañanita. Luego venía el sumo consejo, los obispados, puro liderismo, puro la crema innata de la Estaca.
Presidencia destaca, toda la presidencia destaca ahí juntos, sus consejeros, sus secretarios, todo el sumo consejo y todos los obispados. O sea, ¿qué quiere decir? El obispo, el primer consejero, el segundo consejero, todos ahí, reunidos. Puro liderismo, el liderismo puro de toda la estaca, con la autoridad. Era, pues, yo les voy a contar, era una masacre. Así como les digo, masacre, ¿eh? De puros informes de capacitación. Nos paraban de cabeza la autoridad. El sábado en la tarde, luego, para que tengan una idea cómo eran las capacitaciones antes, yo no sé ahora, ¿verdad? Porque no pertenezco al liderismo y qué bueno, porque hay que dar paso a nueva juventud, nueva gente, y que aprendan y ojalá que lo estén haciendo igual o más, y que sean capacitados, que salgan full capacitados. Pero antes, luego, ya les conté en la mañana, luego el sábado en la tarde era reunión del sacerdocio. Es decir, venía puros hombres nomás. Todos los que tenían sacerdocio. Era otra masacre. Porque eran puros varones. Y te paraban también de cabeza otra vez. Y si no sabías algo, ya en la noche del sábado era para todos los adultos. Imagínate, 3 reuniones ahí siendo masacrado. El domingo en la mañana, tempranito, tenías que ir para afinar detalles de la conferencia con la autoridad general. Que quería el programa, él lo miraba, hacía cambios, decía esto, aquí, mucho tiempo tú, él lo coordinaba, pum, lo rayaba la hoja y tenías que volverlo a imprimir, hacerlo. Él hacía los cambios. Luego venía la conferencia. Y luego al final de la conferencia, mientras todos se van, conversan, era el análisis de la conferencia con la presidencia y otra vez otra masacre. Porque siempre quería que sea mejor. Pero uno aprendía, pues. Esas han sido para mí las mejores épocas de aprendizaje del Evangelio y del liderismo. De verdad, para mí ha sido lo mejor. Y no he tenido una vez, he tenido mucho tiempo, he estado así en ese tiempo y he sido masacrado, pues simplemente, siendo capacitado espiritualmente, ¿verdad? Por las autoridades. El versículo 11 promete que el Evangelio será predicado toda nación, lengua y pueblo, dice el versículo 11. No olvidemos que estamos en 1833, esta era una visión intrépida. La iglesia tenía apenas unos cientos de miembros, hoy con millones de miembros y misioneros en casi todos los países, vemos pues el cumplimiento de esta promesa. Pero también es un llamado para nosotros. La pregunta es, ¿estamos compartiendo el Evangelio? ¿Cómo vamos con ello? En el momento de esta revelación, la traducción del Nuevo Testamento acababa de ser completada, dice el versículo 13. Es interesante que el Señor no se refiere al Antiguo Testamento directamente, sino que el Antiguo Testamento lo llama los profetas. Así lo llama en el versículo 13. Al Antiguo Testamento lo llaman los profetas. Así es llamado. Luego del Nuevo Testamento terminado, siguieron con el Antiguo Testamento. El versículo 15 también dice que debían estudiar y aprender y familiarizarse con los buenos libros. Tenemos que leer, mis hermanos, mis amigos, tenemos que educarnos un poco más nosotros mismos, dejar un poquito el teléfono, leer. Eso ayudará a que seamos un pueblo culto, educado. No pensemos que cuando resucitemos vamos a ser más inteligentes, ¿eh? Sino que resucitaremos con la misma inteligencia. En el versículo 16 enfatiza que deben presidir en consejo y poner en orden todas las cosas para la iglesia. Este mandato nos enseña que el liderazgo de la iglesia no es sobre poder, sino sobre servicio. Los líderes son administradores, no son dictadores. Y su labor es edificar, no dominar. Hermano, pero usted cómo no, y usted habla aquí que deben ser administradores los líderes y no dice usted que lo masacraban. No eran autoritarias. Yo recuerdo al Elder Bradford. Bueno, tengo varios líderes que eran muy bravos, muy. Eran bravos en el sentido, eran amorosos, pero eran estrictos y bravos en el sentido de que uno tenía que aprender el Evangelio. Yo recuerdo al Elder Villanueva, creo que era de Venezuela. Recuerdo otro pequeñito de Chile, había el Elder Abrea, el Elder, ya es emérito, ya creo. El Elder Abrea, Ángel Abrea era de Argentina, ese era bravo también. El Elder Bradford, William Bradford, era eran autoridades pero bravas. Recuerdo también al Elder James Jensen, de Estados Unidos.
Ya era experto había trabajado en el sistema educativo. Uf, te enseñaba, pero unas revolcadas espirituales que te daban tremendas, buenísimas. Y ojalá, pues, que ahora en la actualidad también los líderes estén capacitados y se sientan capacitados de eso, de tal manera que puedan ser buenos administradores. También se aconseja que nuestras casas estén en orden y no haya pereza, dice en el versículo 18. Un gran consejo para estos tiempos donde vemos casas sucias. ¿Ah? Un santo de los últimos días no puede vivir en una casa sucia. Sucia solo por no limpiar. A eso me refiero. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Si tuviese dinero, hermano, mi casa estuviese bonita. No tiene nada que ver con eso. Una casa siempre debe estar limpia y ordenada. Hermano, ¿y cómo saber si mi casa es ordenada? Facilito. En tu casa, pregunta, ¿sabes dónde están las cosas? Si se te pierden las llaves, quiere decir que es desordenada tu casa. Simple. Porque una casa ordenada hay un lugar para las llaves. Ahora, este consejo se da en 1833, ¿te imaginas? Siempre el Señor ha querido que su pueblo sea limpio, ordenado, culto. Siempre quiere lo mejor. También se le pide a su pueblo que escudriñe diligentemente, dice el versículo 24. Es decir, no podemos estar leyendo las escrituras apurados, sino dedicarle tiempo. Tenemos que orar siempre. En este versículo aprendemos un principio eterno. La verdad divina se revela a quienes la buscan con humildad y fe. En el versículo 28 se habla de Viena Jaques o Viena Jacques, una mujer que había sido muy servicial con el profeta. Y los élderes o los demás élderes apoyaron financieramente en la iglesia y fue una mujer de gran ayuda. Ella murió fiel en la iglesia. En el versículo 35 el Señor menciona que no está complacido con William McLellin y Sidney Gilbert, dice el versículo 35. Para no olvidar, William McLellin fue el que trató de escribir una revelación como el profeta José Smith, pero no lo pudo hacer porque había dicho que el lenguaje pues, de las revelaciones deberían ser más finas, ¿se acuerdan? Y Sidney Gilbert luego fue reprendido, pero permaneció el fiel en el Evangelio. Doctrina y Convenio en la sección 90 nos recuerda pues que Dios ha establecido un orden divino. Las llaves del sacerdocio sostenidas por el profeta viviente nos guían hacia la verdad. La colaboración de la primera presidencia nos enseña que el éxito en la obra de Dios requiere unidad. Esta sección también nos invita a buscar la verdad divina con humildad. Esto significa estudiar las escrituras, orar con fervor y confiar en la guía del Espíritu. Terminamos la sección 90, entramos a la sección 91, conocida como los libros apócrifos. ¿Y qué son los libros apócrifos? Al siguiente día de la revelación 90, o de la sección 90, José Smith continúa con la traducción de la Biblia. Muchos dicen, ¿tanto demora, hermano? Como si fuese fácil, ¿verdad? Nosotros no leemos rápido el Antiguo Testamento y leer nada más no lo hacemos rápido. A ver, y quieren que el profeta que estaba traduciendo lo haga rápido. Y queremos que la traducción sea, pero rápida, veloz. No, toma tiempo. Pero ese día, el 9 de marzo, se enfrenta con una encrucijada el profeta. Frente a él, el profeta, tiene un conjunto de textos antiguos que vienen a ser los libros apócrifos, que han desatado debates encendidos entre los cristianos durante siglos hasta la fecha. La pregunta es, ¿son estos libros apócrifos, son estas palabras inspiradas por Dios o son meras invenciones humanas? ¿Debería José dedicar su tiempo y espíritu a traducirlas? La pregunta pesa en su corazón y con humildad eleva su voz al cielo buscando la guía divina del Señor. Así se da la sección 91. Si no sabes qué significa apócrifo, es que viene a ser, te explico, viene a ser todo lo que es de dudosa autenticidad. No se sabe muy bien los orígenes de lo apócrifo. Quizás lo hayas visto en las Biblias católicas. Se llaman los libros deuterocanónicos. En nuestras Biblias de Reina Valera no las tiene, porque son de la versión Reina Valera. Pero si tú compras la Biblia católica, ahí vas a encontrar los 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. En los años 1820, en los años 30, los libros apócrifos eran un tema candente.
Estos libros eran aceptados por los católicos, los ortodoxos, como escritura inspirada, pero rechazados por muchos protestantes, quienes los consideraban fábulas o mentiras que contaminaban la pureza de la Biblia. José Smith, que tenía la Biblia del rey Jacobo, a estas alturas ya sabemos que usaban esa versión, ¿verdad? No, ya, si no sabes eso, ya, no, pues. José Smith leía la Biblia del rey Jacobo, el rey Santiago. En inglés es así, es una versión en inglés. Los que hablan inglés usan esta versión, acá en Estados Unidos se usa esta versión. Y los que hablamos español, no está traducida la Biblia al español de la versión del rey Santiago, y eso ya lo he mencionado, por si acaso estoy recordando nomás. Los que hablamos en español usamos la versión de Reina Valera, así se llama, ¿verdad? La versión Reina Valera. Ahora, la versión del rey Santiago incluía en ese tiempo los libros apócrifos al final del Antiguo Testamento. Entonces, si José Smith estaba traduciendo la Biblia, llegó a estos libros y no podía ignorar la pregunta: ¿qué hacer con estos textos? Por cierto, la Biblia de esa época tenían estos libros porque la Biblia del rey Santiago en la actualidad ya no lo tiene. Tú tienes una Biblia del rey Santiago, no encuentras estos libros. Pero en ese tiempo sí tenía esos libros la versión del rey Santiago. Nuestras Biblias no, porque son Reina Valera. Si quieres ver esos libros, tienes que comprar la versión católica. ¿Okay? Y ahí lo vas a encontrar. Yo al comienzo, cuando era pequeño, tenía la versión de la Biblia católica y yo tenía esos libros. Para mí era normal tener esos libros de los libros deuterocanónicos. Como ya saben, mi peregrinaje en el mundo religioso, me fui luego a la iglesia católica, pasé a la iglesia adventista y fue todo un choque porque ya no existían estos libros. Luego fui a los Testigos de Jehová, ya menos, ya ahí no habían estos libros. Entonces, luego ya estuve en la iglesia mormona, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia actual, y tampoco, pues, entonces ya desaparecieron para mi vista. A pesar de yo sí los he leído, libros interesantes, puedes leerlos si gustas. Pero el profeta, la pregunta decía, ¿tengo que traducir también esos libros o no? El corazón de José Smith lo llevó a buscar una respuesta directa de Dios. Apenas un día antes, el 8 de marzo de 1833, se le había instruido terminar la traducción del Antiguo Testamento, antes de pasar a otras responsabilidades. Entonces, ahora, frente a estos libros, José no asumió ni descartó. En cambio, ¿qué hizo? Se arrodilló y preguntó. Lo que recibió no solo fue una instrucción, sino un faro de sabiduría para todos nosotros. El Señor le dice, contiene muchas cosas verdaderas y está traducida en su mayor parte correctamente, dice el versículo 1 de estos libros apócrifos. El Señor comienza con una aclaración que desarma cualquier postura rígida. No descarta los libros apócrifos. El Señor no lo descarta como falsa, ni tampoco lo eleva a nivel de escritura infalible. Dice que hay verdad en ella y está en su mayor parte traducida correctamente. Entonces aprendemos que la verdad no está confinada a un solo libro o un canon. Dios esparce fragmentos de su luz en muchos lugares, incluso en textos que se han sido debatidos, han sido cuestionados. Para nosotros hoy, esto nos invita a buscar la verdad con un corazón abierto, sin prejuicios, pero con discernimiento. Este versículo nos enseña que no debemos temer, explorar, porque la verdad, donde sea que esté, puede ser reconocida si lo buscamos con el Espíritu. En el versículo 2 dice, hay muchas cosas en ella que no son verdaderas. No todo en estos libros es de origen divino. Las interpolaciones de los hombres han alterado estos textos, introduciendo errores o ideas que no reflejan la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que incluso las cosas buenas pueden ser corrompidas por intenciones humanas. Este versículo es un llamado a la vigilancia. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se presenta como espiritual es de Dios. Necesitamos entonces un ancla, una guía para separar lo verdadero de lo falso. Y para eso está la iglesia. En el versículo 3 se le dice que no es necesario que se traduzcan los libros apócrifos. Esta instrucción es clara y es muy liberadora para José, que está inmerso en su traducción de la Biblia. Él recibe un alivio. No necesita gastar su tiempo y energía en estos libros apócrifos. Dios, en su sabiduría, prioriza las tareas de sus siervos.
aprendemos que Dios nos invita a centrarnos en lo que realmente importa. No todo lo que parece importante lo es. A veces la voz del Señor nos dice, no es necesario que hagas eso. Enfócate en lo que te ha llamado a hacer. Los versículos 4 y 5 está el corazón de la revelación, una joya que resplandece con revelación eterna. Estos libros apócrifos no deben ser desechados ni idolatrados, sino leídos con discernimiento. El Espíritu Santo es la clave. Él manifiesta la verdad, dice el versículo 4, y permite que los lectores encuentren beneficio en lo que leen. Esto es un mapa para navegar cualquier fuente de conocimiento en nuestra vida. Nos enseña a leer con ojos espirituales, a encontrar pepitas de verdad, incluso en lugares inesperados, y a desechar lo que no edifica. El versículo final es un recordatorio solemne. Sin el Espíritu, estos libros o cualquier texto no tiene valor espiritual. Leer sin la guía del Espíritu es como caminar en la oscuridad sin linterna. Y esto sucede con cualquier libro, con las escrituras en este tiempo complicado. Solo el Espíritu puede iluminar el camino hacia la verdad. Sin él, incluso las palabras más bellas carecen de poder para transformar. José Smith no asumió que sabía la respuesta sobre estos libros apócrifos. Él preguntó al Señor, y nosotros siempre preguntamos al Señor o asumimos. Esta revelación nos enseña a acudir a Dios primero, antes de aceptar o rechazar una idea. Ora, busca la guía del Espíritu. La humildad abre la puerta a la revelación, mi hermano. Aprendemos de esta sección que el Espíritu Santo es nuestro mayor aliado, ya sea que estés leyendo un libro, navegando en redes sociales o escuchando un podcast como el mío, o escuchando en internet o en YouTube varios podcasts de diferentes personas. Pídele a Dios que te ayude a discernir lo que es verdadero y edificante. También aprendemos en esta sección que no todo lo que parece valioso merece nuestro tiempo. Pregúntate, ¿esto me acerca a Cristo? ¿Es parte de mi propósito divino? Debemos aprender a decir no a lo que no es esencial. No debemos olvidar el mensaje: el Espíritu nos guiará a la verdad, y es mucho mejor leer la Biblia que estos libros apócrifos. Espero que te haya ayudado esta sección. Pasamos a la última sección, que es la sección 92, llamado Serás un miembro activo. Son 2 versículos esta sección. Esta sección está dirigida a Frederick Williams, un hombre al que el profeta estimaba mucho. El profeta dijo de Frederick Williams lo siguiente: el hermano Frederick Williams es uno de esos hombres en quienes deposito yo la mayor confianza, pues lo he encontrado siempre lleno de amor y bondad fraternal. No es un hombre de muchas palabras, pero siempre es acertado gracias a su mente constante. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Que Dios le conceda que venza todo mal. Bendito sea el hermano Frederick, porque nunca le faltará un amigo, y su generación después de él florecerá. Fin de la cita. ¡Wow! Poderosas palabras que dijo el profeta acerca de este hombre. Frederick, sin embargo, se apartó de la iglesia, pero luego volvió y murió dentro del Evangelio. Volvió dentro del Evangelio. Cuando se dedicó el templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836, 3 años después de esta sección, Frederick testificó que un ángel se sentó entre él y José Smith padre, y permaneció ahí durante la oración. Además, testificó que el Salvador, vestido con su túnica sin costura, entró en el estrado y aceptó la dedicación de la casa, que lo vio y dio una descripción de su ropa y todo lo relacionado con ella. En la sección 82, que se recibió el 26 de abril de 1832, el Señor instruyó al profeta José Smith, a Oliver Cowdery, Martin Harris, Sidney Rigdon, Neville Whitney y a algunos más, dice el versículo 11, para que se reunieran sus intereses temporales bajo el régimen de la Orden de Enoch, o también conocida como la Orden Unida, en la sección 92. En esta sección se les manda a estos hermanos, en la sección 82 lo que he leído, eso lo recibieron el 26 de abril de 1832, es decir, un año antes. El Señor les instruye al profeta y a estos líderes para que se reúnan sus intereses temporales bajo el régimen de la Orden de Enoch, también conocida como la Orden Unida.
Pero en esta sección que estamos hablando, la sección 92 ya, se les manda a estos hermanos que estaban reunidos que se pueda recibir a otro hermano más, como es Frederick Williams, dentro de esta orden unida. Es decir, estar dentro de los que veían la consagración de los hermanos, porque Frederick era el consejero del profeta y se le manda a ser un miembro activo, dice el versículo 2, es decir, un miembro que trabaje en la obra. Hermanos, terminamos así las secciones que hemos visto el día. Hermosa clase la que hemos tenido y lo que el Señor desea para nosotros. Profundas lecciones, esperando que eso nos haga recordar el Evangelio. El Evangelio es hermoso. Tener salud es hermoso. Tener a los oráculos es hermoso. Ser un miembro activo es hermoso. Que podamos disfrutar, que tengamos una hermosa semana, sabiendo que estas enseñanzas deben estar ancladas en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor desea que yo sea un buen hijo de Dios, que llegue sano, que esté con Él, que yo camine, que yo respire, que yo no dependa de los demás para hacer mis labores cotidianas. Eso quiere el Señor, quiere vernos sanos, felices, contentos. Y qué mejor, por eso nos ha dado la palabra de sabiduría, que esa palabra de sabiduría, esta sección, pobre, pueda calar en nuestros corazones. Si tenemos ciertas adicciones, dejemos esas adicciones y que podamos ser mejores hijos de Dios. Que tengas una hermosa semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo del Evangelio, para seguir disfrutando y saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer para mí compartir unos momentos contigo. Gracias.